estamos reunidos para el inicio de la primera actividad del diálogo del colegiado académico del campus en torno al eje que ya les anunciamos en reuniones anteriores y en material que seguramente les ha llegado vía electrónica por escrito, en torno a un eje de reflexión, de análisis, de propuesta, que es el de la evaluación educativa y su impacto en la reforma educativa. Para eso nos hemos dado a la tarea, como ustedes ya lo saben, de traer a dialogantes de primer nivel por el conocimiento del tema que tienen, por la posición en las estructuras institucionales respectivas, para que nos vengan a dar su punto de vista de este binomio, un binomio que está muy imbricado entre sí, por supuesto, que es la evaluación educativa y la reforma educativa. Tenemos el gusto para abrir esta semana de colegiado académico, que ustedes ya conocen la programación, de recibir al secretario académico de la institución, de la UPNESH, al maestro Jesús Ríos, que bueno, abre la semana con una perspectiva a partir de su formación muy interesante, evidentemente asumiendo también la posición tan importante que ocupa en este momento en nuestra universidad, y seguramente vamos a tener un discurso diálogo de primer nivel. Creo que es muy importante que ustedes se hayan dado la cita aquí y creo que no tiene absolutamente desperdicio en lo absoluto, insisto, el hecho de escuchar y de las implicaciones que vengan de esta semana de colegiado académico. No hace falta presentar al maestro Ríos, evidentemente lo conocemos, es parte del campus, ahorita en funciones muy importantes, en la estructura central de la rectoría del UPNESH allá en Chihuahua, y bueno, sin más, porque los demás elementos están ya prácticamente sabidos, contenidos, a no ser que el señor director desee alguna intervención previa, con su venia, señor director. Adelante. Vamos adelante entonces, sin más, yo le cedo la palabra al maestro Ríos para que por favor estrene la semana de colegiado académico. Bienvenido, si eres tan amable, maestro. Sí. Bueno, pues primero, gracias por la invitación y por la exposición de ustedes de estar aquí para hacer este diálogo. En el caso de este día, lo que vamos a tratar de hacer es ir viendo cómo es que llegamos al punto de la evaluación en el marco de esta ley de profesionalización docente, pero a partir de 3 o 4 momentos que me gustaría compartir con ustedes. Estos momentos los comparto desde una perspectiva específica, que es el haber estado como la persona encargada del área de evaluación aquí en el estado entre el 2006 y el 2009. En ese sentido, ahí se dio la parte del inicio del enlace, las aplicaciones de PISA, la parte del Sistema Nacional de Pruebas, y fueron cosas que, bueno, tuve la fortuna de verlas nacer y crecer, y es lo que les voy a compartir a ustedes. ¿Okay? Gracias, adelante por favor, maestro. Bien, de entrada quiero hacer un pequeño encuadre de cómo llega la discusión de la evaluación y cómo la evaluación va emergiendo como uno de los temas centrales. Y la primera parte que quiero comentar con ustedes es el asunto del sistema educativo en términos de 2 momentos. Uno de ellos es el de la cobertura a la calidad educativa en México. El asunto de la cobertura es un asunto que es la preocupación fundamental hasta básicamente los 80s. Y en los 80s es cuando llega el asunto de la preocupación por la calidad. Como todos sabemos, el asunto previo fue una contratación masiva de maestros, muchos de ellos con primaria o secundaria, la mayor parte de ellos sin una normal específica. Después del 60, la explosión demográfica implicó que se recibieran más de 1 millón de nuevos alumnos a la escuela primaria, para lo cual no había normales que pudieran producir los suficientes maestros, y se recurrió a los recursos que tenía el país. Pero en los 80s vemos obviamente 2 cuestiones. La segunda cuestión que vemos es un documento que es poco conocido, pero que es muy importante, que se llama Nación en Riesgo. Es un documento que sale en Estados Unidos en la crisis de las materias primas y el movimiento de la mano de obra norteamericana, donde se dan cuenta de que hay muy poca movilidad en términos de las posibilidades formativas que tienen las personas, y un cuestionamiento a los rendimientos que están teniendo el sistema educativo norteamericano. Entonces, en 83 sale Nación en Riesgo, cuestiona seriamente el asunto de la calidad educativa en Estados Unidos, y empieza una serie de producciones.
A partir de ello, la OSD inicia con un trabajo en 3 programas. Uno de ellos fue el programa primero INES, que era un programa para establecer indicadores a nivel internacional. Es seguido por otro programa, que es el de SECO, que fue la determinación y selección de competencias, y es lo que da nacimiento a PISA. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En el 88 sale Catástrofe Silenciosa, se genera toda la apertura económica, vienen una serie de cuestionamientos fuertes de otras gentes como Luis Rubio, donde vinculan la parte educativa con la parte económica, se vincula la apertura económica con la parte educativa y se establece un diagnóstico de un déficit de calidad en la educación mexicana. Entonces tenemos estas 2 líneas. Por un lado, el cuestionamiento a la educación norteamericana con el modelo tradicional, la parte de nación en riesgo, que lleva iniciativas a la OSD a partir de eso, y esas iniciativas empiezan con establecer estándares y establecer formas de medición comparativa entre los sistemas. Y por otro lado, México empieza a recibir el cuestionamiento sobre la calidad en el 88, y para el 93 ya tenemos una nueva ley de educación, después del acuerdo que fue en el 92, donde se establece formal y oficialmente a la calidad como discurso educativo. Entonces, la calidad es el primer momento que tenemos aquí para poder rescatar el asunto de la evaluación. ¿Qué pasa con este asunto? 88, 92, 93, se da la ley general, y en el 97 empieza a diseñarse el primer ejercicio de PISA. Hay 2 aplicaciones, el 98 medio trompicada, en el 2000, 2002, la del 2002 finalmente ya está bien armada, y el 2003 es la aplicación ya a como la vemos ahora. Entonces tardó 6 años PISA en establecerse como un criterio, digamos, universal de valoración. ¿Qué pasa en el 88? Está el programa INES, está la selección de competencias y se establece la matriz de especificación de PISA, y luego se elabora PISA. Se aplica primero en unos países, los más desarrollados, y va ampliándose hasta que incluye a los países que actualmente están, digamos, participando. ¿Cuál es el asunto con PISA? PISA viene en el 2003 y es un escándalo nacional fuerte, porque PISA dice que México tiene 385 puntos promedio en términos de lo que es una escala de 200 a 800, donde los líderes tienen 670, 680 puntos como promedio. Obviamente, para tener un promedio de 670 puntos, asumes que tienes una cantidad significativa en altos niveles de rendimiento de PISA, y cuando tienes 383, asumes que tienes un montón de gente en los niveles básicos e iniciales de PISA, ¿no? De hecho, 385 es nivel 1 en rendimiento. El nivel 2 es aproximadamente a partir de 410 o 415. En el 2006, PISA sigue con muy poco rendimiento, y tenemos 385 puntos en el 2003 y 406 puntos en el 2006. No es hasta el 2012 donde México supera los 423 puntos y obviamente está en nivel 2. Nivel 2, y bueno, a veces pensamos que algunos sistemas como Chile tienen muy buen rendimiento, pero hay 10 puntos solo de diferencia en PISA 2012 entre Chile y México. Chile tiene 4.33, México tiene 4.23, o sea, son 10 puntos. 10 puntos es el crecimiento más o menos de una aplicación a otra. O sea que si lo pusiéramos en años, estaríamos hablando que el sistema de Chile tendría una diferencia solo de 3 años con el sistema mexicano. Pero esto desencadenó una serie de procesos muy interesantes aquí en el país. Primero, la fundación del INE. O sea, el INE en su primera etapa, y voy a hablar de ello en términos de su fundación como un órgano técnico pero no autónomo, que tenía autonomía técnica pero no administrativa, y en este momento el INE, como ya lo conocemos, en términos de un organismo completamente autónomo y con patrimonio propio. El INE viene con el Programa Nacional de Educación. El INE empieza con una, transformación de lo que se conocía anteriormente como el programa de estándares curriculares. El programa de estándares curriculares estaba desarrollado por la Dirección General de Evaluación. Ella era la que venía realizando las evaluaciones previos al INE. En el 2000 se funda el INE y se le entrega este programa de estándares curriculares, y el INE lo convierte. Hay un escrito muy fuerte de Eduardo Bakov donde cuestiona la pertinencia de este programa nacional de estándares, y dice que tenemos que cambiarlo en razón de lo que dice PISA
y en razón de otras alternativas. Entonces el INE se convierte en el aplicador de PISA por un lado y en el promotor de PISA, y por otro lado crea el examen, que es el examen más confiable en el 2003 sobre el asunto de la calidad educativa, que es el examen de la calidad y logro educativo. El EXCALE lo hace el INE en el 2004 y lo aplica por primera vez en el 2005. Entonces ahí va conformándose esta primera parte. Está la Dirección General de Evaluación, aplicando básicamente el programa de estándares nacionales, y por otro lado empieza el INE ante el cuestionamiento de PISA y empieza con la aplicación de PISA y el asunto del EXCALE. Entonces así se va conformando el Sistema Nacional de Pruebas. ¿Qué es lo que estamos viendo en las aplicaciones del INE en términos del EXCALE? El propósito del EXCALE era básicamente ver la comparación entre entidades federativas. El EXCALE es un examen matricial que incluye algo así como 460 aspectos en una matriz de especificaciones bastante... Buenas tardes. Adelante, maestro, bienvenido. Una matriz de especificaciones bastante densa, el EXCALE, y lo hacen de manera matricial. Entonces no es un examen que pudiera servir para medir el asunto del avance de las escuelas, solo servía para medir el avance a niveles de entidades federativas. Entonces el EXCALE se diseña en 2003, se aplica por primera vez en 2004 y empieza toda esta línea de trabajo de el logro educativo, pero medido no solo transversalmente, sino empezar a ver qué tanto estamos avanzando de una aplicación con otra. O sea, aquí el reto de la evaluación tiene dos. Uno, comparativamente saber cómo estamos entidad con entidad. Dos, el país cómo va caminando en relación a aplicaciones previas. Y tres, cómo impacta esto sobre los puntajes de PISA. Entonces aquí se va acercando a la integración del Sistema Nacional de Pruebas, que es el que tenemos actualmente. Ahí tenemos la parte de... Perdón, serían dos. Permítanme apagar esto, ¿sí? Pero no es la hora, ¿verdad? Ahí disculpen, compañeros. Ahí está. Entonces, digamos que nos quedamos con un INE aplicador de PISA y por otro lado con lo del EXCALE, y la Dirección General de Evaluación se convierte en Dirección General de Evaluación de Políticas, y también en ese momento, estamos hablando del sexenio de Fox, se crea la UPEP, la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas, de Planeación y Evaluación de Políticas. La UPEP es una instancia superior a la Dirección General de Evaluación, y esta UPEP es la que organiza y consolida la unión entre la Dirección General y el INE, y se crea por ahí lo que es el Sistema Nacional de Evaluación, donde se supone que el INE era el encargado de hacer la evaluación, digamos, a nivel nacional comparativa e internacional, y la Dirección General de Evaluación de Políticas bajo la UPEP encargarse de la evaluación interna del sistema, evaluar alumnos y profesores. Y en ese sentido la Dirección General recibe dos encargos. Uno de ellos básicamente es el enlace, que lo recibe en el 2006. 2006 se hace la primera aplicación de enlace, y este enlace obviamente sí tiene la intención de medir el avance alumno por alumno y escuela por escuela. En sus principios, cuando nace este examen, no está diseñado para hacer comparaciones. Se supone que los puntajes eran exclusivamente para apoyar al maestro en la lógica de su planeación y entregarle diagnósticos específicos al inicio de cada uno de los cursos en términos de las debilidades específicas que iban a tener los alumnos. Entonces, en el 2006 estamos viendo que se aplica PISA, se aplica EXCALE y se aplica enlace. Los tres exámenes se aplican y ya tenemos el Sistema Nacional de Pruebas. ¿Cuál es el problema con el enlace? Que obviamente inicialmente se toma como una medida diagnóstica y nombran a un nuevo director del UPEP, que es Francisco Ciscomani, y él lo convierte básicamente en un instrumento comparativo. Entonces se empieza a dar premios a los maestros, a los que más han avanzado, a los maestros que fueron más destacados, a las escuelas que tienen mejores puntajes, y empieza obviamente acompañado por todo el análisis de los medios de comunicación a meter al enlace dentro del cuestionamiento de la calidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que se está midiendo la calidad de alumnos, de maestros, de escuelas, de la entidad federativa y de todo esto respecto a PISA. En el 2009 PISA sale un poco mejor México, pero no resuelve el asunto. De hecho, en el 2012 seguimos sin resolverlo de manera satisfactoria. De hecho, en el sexenio de Fox se anunció un incremento dentro del
PRONAE hay una meta que es un incremento de 30 puntos PISA en el sexenio, pero 30 puntos son demasiados. Se supone que un avance razonable en términos de inercia es de 10 a 15 puntos por cada 3 años. Y ellos lo midieron en ese sentido, pero no pudieron llegar a él. Es decir, si se hubiera medido en ese sentido, estaríamos ahorita cerca de 430, 435 puntos y estamos todavía por abajo de los 423. ¿Qué es lo que estamos aquí viendo? Que el sistema está empezando a meter, digamos, elementos educativos a la valoración. Posteriormente al enlace, la UPEP le encarga a la Dirección General de Evaluación otro examen, que es el examen de ingreso a la función docente, el examen nacional de competencias docentes. Ese examen, que se empieza a aplicar por primera vez en el 2009, tenemos obviamente el primer concurso, y de ahí a la fecha ha habido ya, será el quinto, el sexto concurso de este examen, y tiene 3 etapas. En la primera se organiza donde cada estado aporta un académico y se integra un órgano nacional que se llamó el órgano técnico independiente. Y ese órgano técnico independiente elaboró el primero y el segundo exámenes de ingreso a la función docente. Hubo por ahí un cuestionamiento muy fuerte del sindicato en términos de que las secretarías habían provisto de la visión de, digamos, académica, pero que no se había considerado el asunto de la opinión del sindicato, y en ese momento se abre ese órgano técnico independiente y se convierte en lo que fue el órgano de evaluación federalista independiente, el OEIF. Y en el OEIF participaban 2 personas por cada estado. O sea, por un lado estaba el representante de la secretaría y un representante de las secciones por cada estado. Entonces había 64 personas en términos de este organismo, y era el que estaba organizando, elaborando y aplicando digamos, el examen de ingreso. Una de las tareas que se le asignaron a este grupo fue el asunto de la evaluación para la promoción en términos de directivos y otras funciones. Ese objetivo no se pudo realizar por la razón de que nunca hubo una aprobación para este organismo de realizar el examen. ¿Dónde fue donde se quedó o estuvo la dificultad? En que los directores, la mayor parte de ellos son directores encargados o comisionados, y el titular está en otro sitio. Entonces, concursar la plaza significaba dejar a un montón de directores comisionados sin una opción de regreso a su plaza base, y por lo tanto fuera del sistema. Entonces, este asunto no se resolvió y sigue sin resolverse. Es una de las grandes tensiones que todavía tiene el INE en términos de qué va a hacer ahora con digamos, con evaluación, donde muchos de los directores están en realidad, digamos, concursando por una plaza que tiene un comisionado, y ese comisionado tendrá que ser desplazado al momento en que sea asignada la plaza al titular. Esa es una de las cuestiones ahí complicadas, ¿no? ¿Qué es lo que desde mi punto de vista estamos viendo aquí? Primero, estamos hablando de que los propósitos de la evaluación han ido cambiando. O sea, primero queremos saber cómo medir el logro educativo. Ahí está esta primera etapa de la Dirección General de Evaluación antes de la creación del INE con el programa de estándares nacionales. Luego enseguida queremos medir el avance y la comparación. Entonces el avance básicamente a partir del escale en términos de cohortes, de estar viendo cuánto avanzamos cada 5 años. De hecho, en una presentación que hizo Felipe Martínez Rizo en su momento en la ciudad de Chihuahua ante el gobernador y el secretario, argumentaba que él podía probar que en el caso de matemáticas y español había avances no significativos en los últimos 5 años. Es decir, la hipótesis de Felipe Martínez Rizo era que el sistema no se estaba moviendo, o sea, que seguía las inercias, pero que no había un avance específico. Entonces, la parte del propósito de la evaluación cambia de medir los avances a comparar el logro educativo, y aunque el enlace y el escale fueron con propósitos diferentes, acaban siendo 2 exámenes para medir básicamente qué tanto avanza entidad por entidad, o qué tanto avanza en el caso enlace escuela por escuela o maestro por maestro. O sea, nos metimos en ese berenjenal de hacer una comparación de logro. En la nueva ley se está planteando un cambio de visión de la evaluación a una evaluación como mecanismo de mejora, pero en este momento hay una
discusión muy fuerte si es un mecanismo de mejora o es una regulación de la relación laboral entre el magisterio y el gobierno. Entonces, en ese sentido, parte de lo que se está discutiendo ahorita y ya se dieron las primeras aplicaciones, hay una seria confrontación todavía entre estas visiones. ¿Qué pasa si efectivamente no puede el gobierno federal justificar que se está midiendo como mecanismo de mejora? ¿Qué implicaría que fuera mecanismo de mejora? En el caso del enlace significaría efectivamente reconocer que es un mecanismo que le permite al maestro ver cómo está avanzando el niño y qué elementos tiene de diagnóstico para poder trabajar. En el asunto del escala significaría ver cómo van avanzando los estados y ver corte con corte cómo se puede trabajar para que el estado vaya mejorando. En el caso de todas las de promoción y permanencia, en el caso de permanencia tendría que ser en el sentido de cuáles son los trayectos formativos y los apoyos de formación que necesite el maestro para que pueda regresar a su estatuto de perfil idóneo. Y en el caso del establecimiento de directores, el asunto de en qué medida una vez que eliges un director, lo eliges y lo acompañas en términos de posibilidades reales de éxito de su función. Si no, entonces estamos viendo que efectivamente la evaluación puede ser un asunto solo y meramente de regulación de relación laboral. Entonces, ahora, ¿cuál es la discusión para convertir la evaluación en un asunto de mejora? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Y sobre todo para nosotros como universidad, ¿qué implicaría considerar a la evaluación en este nivel? Si nosotros visualizamos, por ejemplo, el asunto del maestro recién contratado y las oportunidades y las condiciones que tiene, el programa de tutorías presupone que el maestro que recién egresa de formación inicial tiene elementos y conocimientos, pero no conoce una cantidad muy grande de saberes que necesita para operar en la escuela. No conoce la relación con los padres de familia, no ha manejado los programas de manera eficiente, no ha tenido opción para vivir en una organización de este tipo y esta naturaleza, no tiene condiciones, obviamente, de reconocer toda la historia y las particularidades de esa escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir del examen de ingreso se hacen, digamos, acciones o políticas para garantizar el éxito de estos maestros? Uno de los fracasos que sería que los maestros que declaran perfil idóneo al momento del ingreso, al momento de evaluarlos en la permanencia, salgan del sistema o salgan mal. O sea, porque ¿qué pasa si es idóneo y en su primera evaluación pierde el perfil de idóneo? Pues ahí estamos en un problema fuerte, ¿no? Entonces, el asunto, por ejemplo, de acompañar al maestro Nobel con un tutor y al tutor acompañarlo con elementos formativos es para garantizar que mantenga la idoneidad. Entonces aquí vemos cómo se está vinculando al proceso evaluativo del ingreso a la docencia todo este asunto del acompañamiento. Luego, en la permanencia, ¿qué pasa cuando un maestro es declarado como no idóneo? Se supone que ese maestro que está declarado idóneo, el mismo examen que lo declara idóneo, tiene que establecer qué elementos de trabajo debe de realizar y qué procesos formativos debe de estar sujeto para que vuelva al nivel idóneo. Y en ese sentido, la apuesta, ustedes como formadores docentes la podrán valorar, es a partir de elementos formativos o de dispositivos de formación continua o de educación continua, ¿puedo yo regresar al maestro del perfil no idóneo al perfil idóneo? Entonces es una apuesta riesgosa también. En el tercer caso del directivo, ¿qué pasa cuando el directivo al momento de 2 años de tener su ratificación baja de perfil idóneo a no perfil idóneo? Porque en el segundo momento no solo se le miden sus habilidades o sus competencias, sino se le mide su desempeño. O sea, cuando cambiamos de las competencias o las habilidades al desempeño, ahí tenemos un problema serio en términos, digamos, de perspectiva y de mirada. Una persona puede ser muy competente en el papel y al momento de desempeñarse puede ser una persona que no cumpla con los estándares necesarios, ¿no? Entonces, estos son algunos de las discusiones difíciles que están manteniendo el asunto de la evaluación en términos de si es una evaluación para la mejora y qué tendríamos que estar haciendo como política educativa y cómo puede la OpenEdge participar en esta visión de la evaluación para la mejora, o bien si la evaluación en el sentido de la regulación laboral es la que se va a mantener bajo el criterio de que por sí misma puede garantizar que los mejores sean los que estén en la función. Entonces yo creo que esos son algunos de los problemas básicos. Nada más voy a terminar con 2 cuestiones que me parece hacen de esto algo más delicado. Por X, Y o Z motivos, los cuales no conozco, pero valdría la pena especular, es
la ley de profesional docente quedó en el artículo 3º, o sea, se hizo un ordenamiento constitucional. En la fracción 3 dice, al maestro se le evaluará su ingreso, promoción, permanencia, etcétera. Y además dice en la fracción 4, y se crea el INE con estas atribuciones. O sea, ¿en qué constitución se hace una acción de estas? Porque si nosotros leemos el artículo 3º desde un poco la teoría de derecho constitucional, está revolviendo lo dogmático con lo orgánico. La garantía educativa no es crearte un INE, ni es crear exámenes para que el maestro permanezca o ingrese. O sea, hay un error constitucional de fondo en términos de lo que dice el artículo 3º. Pero, haya sido como haya sido, no sé quién haya dicho eso, al final de cuentas está en el 3º constitucional. O sea, el que esté en el 3º constitucional mete otra serie de tensiones en el sentido de las políticas estatales que pueden o no pueden respetar el ordenamiento constitucional. Por ejemplo, una de las frasecitas que dice en la fracción 3ª es: todo el nombramiento que se haya hecho de directores posterior a esta ley queda sin efecto. Solo mediante un concurso de oposición se puede acceder a una dirección en preescolar, en primaria, en secundaria o en media superior. Entonces, el Estado está obviamente obligado a justificar cada una de las plazas de profesor o de director bajo la lógica de perfil idóneo. El año pasado ya hubo un problema muy serio en educación media superior. 220 maestros no calificaron con perfil idóneo. Y entonces este no calificar con perfil idóneo hizo que hubiera una contratación de muchas personas de manera inmediata, pero ellas también van a estar sujetas a esta situación. Y este año se va a evaluar, el próximo año, a gente que tiene bastante tiempo en el sistema y que son gentes buenos matemáticos, o que son buenos químicos, o que son buenos biólogos, pero para hacer perfil idóneo tienes que salir por lo menos en nivel 2 en todas en las 4 dimensiones. Y la dimensión que está costando mucho trabajo, por ejemplo, a los maestros de media superior, es el asunto de la planeación y el manejo del grupo. En cambio, en la parte, digamos, de secundaria está costando trabajo la parte del manejo de contenidos. Entonces, cuando vemos nosotros estos exámenes y cómo están estructurados, es claro que hay, áreas que requieren ser cubiertas a una velocidad muy rápida por el sistema, la formación pedagógica del nivel medio superior, por ejemplo, el asunto de la competencia en los diferentes campos del conocimiento de los maestros de secundaria, o el asunto de la reestructuración de los maestros que ya tienen una buena cantidad de tiempo retirados de los procesos formativos, y entrar en la parte de los perfiles, parámetros e indicadores. O sea, esas son 3 cosas que la UPNESH podría, digamos, asumir como compromisos. Entonces, cerraría con esto. 1, la evaluación, si no es como un mecanismo de mejora, mete al país en un problema político absurdo. 2, el asunto de la evaluación requiere de un estudio minucioso para reconocer cuáles son las debilidades que se tienen que cubrir, no solo las fortalezas que se tienen que consolidar. Sobre todo las debilidades que son las que están retirando al maestro del perfil idóneo. O sea, también ese juego en términos de planeación de políticas es un poco difícil, porque ahora estás trabajando no para fortalecer lo que tienes. Yo tengo un buen matemático, pero lo tengo que habilitar en asuntos pedagógicos, y no me interesa que sea excelente matemático, sino que sea un matemático razonablemente, digamos, fluido, pero que también tenga las habilidades en el otro campo, que es el asunto del manejo del grupo, ¿no? Entonces, bien, como pueden ver, todo este asunto de en qué momento estamos es producto de toda una serie de avances y de estructuración que están articulando lo que ahorita es el Sistema Nacional de Evaluación, donde obviamente la parte que a mí me parece es la parte nodal del asunto, es todo lo que se está haciendo ahorita en términos de cómo la ley de profesionalización docente está operando lineamientos de nivel constitucional. Pues digamos, de entrada, ese sería el planteamiento, a reserva de que dialoguemos, platiquemos sobre los pormenores del asunto, ¿no? Maestro. Muchas gracias, maestro. Pues efectivamente, ¿no? El planteamiento es muy conveniente para la estructura histórica y presente, porque es un marco intelectual que propicia las posibilidades de reflexión, de perspectiva y de posicionamiento institucional, aparte de la comprensión individual, obvio, y bueno, creo que es un muy buen marco para empezar a dialogar con el asunto de estos ejes de esta semana.
pues por favor, como dice el maestro, iríamos al momento del diálogo propiamente, con la conversación que ustedes consideren pertinente. Por favor.